suerte nos obligan nacionalmente los gobiernos de los estados español y francés. Esta suerte se ha sacado a lo largo de 17 años de dispersión, con cientos de accidentes, cientos de personas afectadas, decenas de hospitalizadas, personas en coma, heridos graves, secuelas de por vida y 16 víctimas mortales. No es los jabalíes que nos cruzan la carretera, ni el coche que invade nuestro camino, ni la placa de hielo lo que nos hiere o nos mata. Es la dispersión, es la voluntad de los defensores de la política de dispersión de mantenerla activa. Y cada cliente, cada persona herida, cada persona damnificada de una o de otra manera, cada una de las 16 víctimas mortales es su responsabilidad. Borreroa deitu gaituzte, barkamena eskatu ez izana autorizatu digute, Ortega Lara ezin digute, etaren biktimen, baina bakarrik etaren biktimen. Babes eman diote erakunde batzuek, ia 30 urteko eusiketearekin gauraino iritsi gara. Onaino iritsi gara, kriminalizatuak, jasatuak, eta akusatuak politika hori salatzea gatik. Es la lehen aldia zabalatu duen azkenak ere ez dela izango. A estas alturas de la dispersión, cuando todas las razones y todos los argumentos que se utilizaron para activarla han caído por su propio peso, el chantaje y la venganza se muestran abiertamente como su único objetivo. Es obligación de las fuerzas políticas poner fin a una situación cuya justificación sería para cualquier Estado de Derecho inasumible. Por ello tenemos que preguntarle al Lacayo Urkullu, ¿cuánto más de nuestro sufrimiento tiene pensado asumir? Tenemos que preguntarle al PNV, corresponsable de la activación de la política de dispersión, ¿qué otra de ese sufrimiento nos ha asignado ahora para rechazar en Vizcaya la misma moción contra la dispersión que ha sido aprobada en Araba y Gipuzkoa? Bukatzeko, Irankor batzeko espetxean dagoen Alexi Zobalan, euskal preso politikoak, ekainaren 1an hasi duen gozi greba. Utzi zuen atzo arratsean Valentzeko kartzela euskal preso politiko bakarra. Ez dela, izanez, jakin zuen. Izan ere, Igor Goitia